Esto es Rajado, conversaciones con gente rajada, que quizás no tenga la plataforma o medios para que más personas conozcan sobre sus distintivas trayectorias de vida e historias. Hoy conversamos con Fabián Bayar Trigueros, quien es un físico teórico que trabaja en materia e información cuántica. También fue el primer centroamericano en ser admitido al prestigioso Perimeter Institute en Waterloo, Canadá. Y actualmente cursa su doctorado en la Universidad de Augsburg en Alemania. Y también es un compa del cole muy querido y fue muy bonito volverlo a ver después de tanto tiempo. Así que ahora con ustedes, sin más, Fabián Bayar Trigueros. Ok, Maya, pura vida por estar acá y qué raro se siente volver a... Siempre voy a decir esto, qué raro se siente hablar después de que hablamos ya un rato, pero muy bonito, porque realmente lo necesitaba, o sea, hace rato, más de 15 años. Y todo su trabajo de experiencia y profesionalidad en todo ese tiempo. Entonces, me encanta como poder volver a reconectar, primero que todo. Claro. Y segundo, tratar de entender lo que usted hace. Entonces, bueno, no sé, voy a empezar con algo súper simple. No sé, escríbase quién es usted. Primero que todo, sí. Qué pregunta más difícil. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, ¿verdad, man? O sea, de verdad lo aprecio montones. La pregunta era, ¿quién? ¿Sos vos? ¿Quién soy yo? Ok, yo soy Fabián. Soy físico teórico. Me obsesiona un montón la física, la verdad. Me encanta hacer investigación en física. Es como lo que me levanta todos los días. Ok. También me encantan otras cosas como música, ¿verdad? Algunos deportes, cosas por el estilo, pero diría que primero, sobre todas las cosas, soy físico. Físico, all right. Exactamente. Sí, esa es una de las varas que estamos hablando fuera de cámaras, que me encanta. O sea, siento que si más personas pudieran encontrar esa área, ¿verdad? Donde se sienten satisfechos, más bien, ¿verdad? Con todas las ganas de levantarse todas las mañanas a hacer esa vara, siento que seríamos como una sociedad muy diferente Sí. a la que somos hoy, mae. Exacto. Más de fijo en eso sí me siento como súper privilegiado de haber podido encontrar eso que me obsesiona, que me encanta. Y sí, siento que es todo un privilegio, la verdad. De fijo. Tengo un amigo que hace de hecho eso, esa vara, como de tratar de ir a coles a enseñarle a la gente como... a realmente tratar de investigar qué es lo que le gusta a cada chamaco. Uh-huh. Y bueno, me encanta que estés acá porque podemos hablar de tu pasión. Y también tal vez tengo que hacer Ok, yo no soy físico, yo soy científico. Creo que la mayoría de la gente que nos va a ver y escuchar no lo son. Entonces, aquí el meollo del asunto es cómo es que con la ciencia del cole, un mae común y corriente como yo puede entender lo que hace usted. Ok. Muy simple, tal vez. Entiendo, sí, de fijo. O sea, y quiero como decir una cosa antes de responder tu pregunta, que es la física y los campos, ni siquiera digamos la física, los campos en general usualmente son tan especializados, ¿verdad? Que, no sé, a mí a veces me preguntan cosas de un eclipse y yo digo, eso es magia para mí, ¿verdad? Genuinamente, o sea, sí, o sea, digamos, creo que los campos de la física son demasiado... porque, digamos, digo la física, pero creo que aplica para un montón de cosas, ¿verdad? Son demasiado amplios y a veces uno se vuelve tan especializado cuando uno hace investigación que, pues, yo sé, digamos, entre comillas, un montón de algo muy particular, ¿verdad? Y entonces también para mí, digamos, a veces cuando hablo con amigos que hacen otras cosas, yo también les digo lo mismo. Yo les digo, explíquemelo como si se lo fuera a explicar no se lo vaya a explicar a su colega, sino explíquemelo a mí, ¿verdad? Ok. Entonces, creo que fijo es posible, ¿verdad? Obviamente hay detalles técnicos que a veces se escapan porque dependen de, digamos, conocimiento más digamos, niche, ¿verdad? Como cosillas que ya dependen de cosas más técnicas. Pero creo que a grandes rasgos uno siempre puede dar una explicación o, digamos, pintar, digamos, qué es lo que yo hago, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita vi que estabas... Bueno, y ojo, porque como buen investigador que soy, estaba buscando en ChatGPT. De hecho, usted salió en ChatGPT. ¿En serio? Sí, me empezó a decir como lo que usted había breteado y toda la vara. ¡Qué locura! Y le puse, explíquemelo como si fuera un niño de 5 años. Quiero corroborar si es exactamente eso, pero vi como que breteas... Y bueno, investigas mucho lo que es Quantum Many Bodies, una cosa así. Exactamente. Ok, en español, ¿cómo se dice eso? Sí, digamos, yo trabajo en Quantum Many Body Theory, que en español sería como
mecánica cuántica de muchos cuerpos, ¿verdad? Y entonces, creo que mecánica cuántica es una de esas palabras que en pop culture ha salido mucho, ¿verdad? Sí. Y entonces, cada vez que alguien dice como mecánica cuántica, es como esta... No sé, como una palabra que da miedo, ¿verdad? Como que la gente dice, uy, eso es muy... ¿verdad? Pero, o sea, digamos, al final de cuentas, la mecánica cuántica es simplemente cómo se comporta la naturaleza a la escala más baja, ¿verdad? Le hacen la escala de átomos, ¿verdad? Partículas, ese tipo de cosas. Entonces, eso es la mecánica cuántica. No hay misticismo raro alrededor. La mecánica cuántica es simplemente cómo se comporta la naturaleza en la escala más baja que tenemos, ¿verdad? Y muchos cuerpos solo significa que no me interesa un átomo o una partícula, sino que quiero entender cómo funcionan sistemas de un montón de átomos y partículas que interactúan entre sí. Ok. Porque eso tal vez puede... bueno, y para tal vez lo que no entienden... Y también quiero decir esto antes. Sí, es muy popular el término ahora, digamos, ¿verdad? Ese concepto. Exacto. Pero es o muy popular porque la gente, ¿verdad? Se queda como, uy, ¿qué es esa vara tan rara? O hay unos que ven un video de 15 minutos como yo y piensan que ya saben. Entonces, entonces la vara es como ver realmente para tratar de entenderlo. Ok, entonces, la física cuántica, una vez me lo explicaste, no es como que uno puede decir que un electrón está a 3 metros de la mesa, digamos. Es más jugar con probabilidades. Exactamente. ¿Verdad? Sí, o sea, si, digamos, en la naturaleza, a la escala a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Las cosas son deterministas, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que el micrófono está acá, ¿verdad? Y yo te puedo dar la posición y la velocidad en la que está en el tiempo, ¿verdad? Pero cuando bajamos a la escala, digamos, de las partículas y ese tipo de cosas, ya eso lo perdemos. Y la naturaleza se vuelve probabilística. Y entonces ya no puedo dar con certeza el lugar donde está la partícula, sino que puedo dar una probabilidad de que esté en un lugar o en otro. Ok. Y en esa probabilidad de una partícula versus muchas partículas es donde vos estás. Como ver dónde es... ¿Cómo se...? No sé. Sí, exactamente, exactamente. O sea, ya, digamos, entonces, en ese caso, ya no es solo para una partícula, sino que tenemos muchas partículas y aparte esas partículas tienen interacciones entre sí. Ok. ¿Verdad? Entonces, ahora la probabilidad de encontrar una en un lugar se ve afectada, digamos, tal vez por el resto de las partículas. Y vienen otras cosas que se llaman como, digamos, fenómenos colectivos, que es algo que también me interesa muchísimo, como algo que se llaman transiciones de fase, ¿verdad? Que es algo que tal vez la gente sí está más familiarizada, digamos, por lo menos a cierto nivel, que es como, por ejemplo, cuando el agua pasa a ser hielo, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Eso es una transición de fase cuando un material, por ejemplo, pasa de tener X propiedades a tener X otras propiedades, ¿ok? Y entonces eso también pasa a nivel cuántico, ¿verdad? Por ejemplo, el magnetismo es un tipo de transición de fase, ¿verdad? En la que un material puede pasar de ser no magnético a ser magnético. Ok. Sí, tiene como carga, ¿no? Exactamente. Digamos, si uno puede, digamos, si uno tiene como un campo magnético externo, uno puede hacer que los dominios se orienten y que tenga, o también con temperatura, ¿verdad? Se puede hacer al revés. Si vos calentás con fuego, digamos, un magneto, vos puedes hacer que pierda, digamos, la capacidad de ser magnético. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, son el tipo de cosas que a mí me interesan también. Como estos fenómenos colectivos que vienen de un origen cuántico. Un origen cuántico. Cuántico había escuchado que significaba muy pequeño. O la cantidad, ¿no? Cantidad, ¿no? Digamos, cuánto, sí, viene, Sí, como... o sea, significa cuánto, digamos que es como una cantidad discreta, pero como lo dijiste, digamos, al final de cuentas, cuántico significa que es de la escala más pequeña. De la escala más pequeña. Sí. Ok, y tal vez para poner un poco más en contexto, digamos, este campo que es tan interesante. Lo que yo había visto hasta el punto, bueno, hasta este momento, es que es uno de los más grandes problemas de la física actual, o digamos desde hace mucho tiempo, como desde Einstein tal vez, que uno no puede utilizar las fórmulas de Einstein de espacio-tiempo después del límite de Planck, creo, que es el límite donde ya las cosas se hacen muy pequeñas. Exactamente. 10 a la menos 33 centímetros. Una cosa así. Una vara así, 10 a la menos... de un súper pequeño. Sí. Pero me parece también un poco... Y tal vez filosofemos aquí un poco, pero me parece un poco como trivial, porque es que 10 a la menos 33, no, pero 10 a la menos 34 o 32, ya como solo como eso, digamos, como ese pequeño cambio ya sí funciona y ya no funciona. Qué interesante, no sé. Sí, exactamente. O sea, creo que a lo que está llegando es que hay este problema entre la gravedad y la mecánica cuántica. Digamos, hay un problema en el que no podemos como mezclar las dos cosas, ¿verdad? Einstein, la teoría de la relatividad general, es la mejor teoría que tenemos de gravedad hasta el momento, ¿verdad? O sea, como incluso cuando Einstein pensaba que se había equivocado, ¿verdad? Con la constante cosmológica y la expansión del universo, después resultó que no. Y la mecánica cuántica al mismo tiempo también por su lado es una teoría que
utilizamos todos los días y que funciona, ¿verdad? Ah, ok. Ambas teorías funcionan súper bien, ¿verdad? Pero no es como que puedes usar esta acá y Pero, esta acá. Ajá. exacto, tienen problemas, ¿verdad? Para los más fiebres de la física, digamos, una es invariante Lorentz, la otra no, ¿verdad? ¿Qué es eso? Básicamente Sí, eso. básicamente, sí, es un tecnicismo, digamos. Básicamente es que una, digamos, una respeta unas simetrías particulares y la otra no, ¿verdad? Que sabemos entonces que hay algo entre las dos que discrepa, por así decirlo. Algo que no nos permite, que no nos permite comparar las dos, digamos, en equal footing, ¿ok? Y sí, efectivamente sabemos que hay una escala donde, cuando digo escala me refiero a un length scale, ¿verdad? Como una escala de longitud donde sí empieza a funcionar, ¿verdad? Pero creo que es uno de los mayores problemas. Todavía no hemos podido realmente encontrar una teoría que tenga las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y es un problema de escala, como te digo. Es un problema de escala. Creo que ha estado mucho en boga, digamos, ese concepto de física cuántica porque creo que existe esta noción donde si nos vamos hasta las cosas más fundamentales que pensábamos que era el átomo, digamos, pero luego nos dimos cuenta que había algo incluso más pequeño o algo que conformaba el átomo, digamos, y luego hay quarks y stuff y esas varas. Exactamente. Entonces tratamos de ir hasta lo más fundamental, lo más, ¿verdad?, pequeño posible para tratar de explicar el universo. Y por eso creo que es tan importante, ¿verdad? Porque queremos buscar esas respuestas que creemos pueden estar en este campo de física. De hecho, una vara que me voló la mente mucho fue en el 2022 el Premio Nobel de la Física, ¿verdad? Que fue que 3 chavalines, no me acuerdo los nombres, pero ahí están, Sí. se dieron, bueno, básicamente comprobaron que el universo no es localmente real. Creo que esa es la forma de decirlo. No sé si querés como explicar eso. o no sé si tenés algo que decir de eso. No O si tengo lo nada hice que decir eso. Creo que es muy interesante. Y creo que poco a poco en los premios Nobel de Física, digamos, siempre salen cosas que ponen como ciertos temas en boga, ¿verdad? Como en ese caso, digamos, de las variables escondidas, las variables locales, ¿verdad? Sí, pero no sé, digamos, creo que definitivamente es un tema que está en boga ahorita. Pero definitivamente eso tampoco es en lo que yo me especializo, digamos. Entonces, sí. No es algo en lo que yo tendría demasiado que decir, digamos, como relevante. Ok. Ve, por eso, porque digamos, el tema es tan amplio. Exacto, es tan amplio. Digamos, por ejemplo, esto de gravedad y mecánica cuántica es mecánica cuántica, de cierta forma, pero no es en lo que yo trabajo. ¿Sí me explico? Eso es gente que hace como algo que se llama teoría cuántica del campo, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces ellos son las personas que sí están tratando como de, digamos, de relacionar gravedad, algo que se llama gravedad cuántica, que es como una teoría, digamos, que tenga las dos cosas, la relatividad, digamos, y que también tenga mecánica cuántica, pero no es en particular lo que yo hago. Así de amplio es que incluso, incluso cosas de mecánica cuántica no son realmente lo que yo hago. Diablos, ve, es que son varas que uno que no está como en el gremio, sí, no entiende. Sí. Empieza a entenderlo. Entonces, digamos, tu brete, ¿de qué consiste tu brete día a día ahorita? Exacto. Es una buena pregunta. Yo tengo como varias líneas de investigación, porque como te digo, me encanta hacer varias cosas en este nicho de Many Body Quantum, digamos, como mecánica cuántica de muchos cuerpos. Digamos, una de las corrientes que tengo es estudiar algo que se llama dinámica no ergódica, ¿verdad? Y entonces voy a dar como una explicación ahí. Por favor. Voy a tratar de dar una explicación primero que vaya como con una intuición que sí tenemos del día a día, ¿verdad? Que es que, digamos, por ejemplo, si uno se prepara una taza de café, por ejemplo, y yo la pongo en la mesa aquí en el cuarto y me voy y después vuelvo a las 3 horas, ¿verdad? Entonces, la taza está a la temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto a alguien, ¿a qué temperatura estaba originalmente la taza, ¿verdad? De cierta forma, esa información se perdió, ¿verdad? No hay forma de decírmelo. Pues técnicamente intercambió calor con el aire que estaba en el ambiente o lo que sea, ¿verdad? Y entonces, lo que sea, ¿verdad? Pero efectivamente perdimos esa información. Y el sistema termalizó, digamos, a la temperatura que nos decía la termodinámica que iba a llegar, ¿verdad? Y entonces, eso es una dinámica ergódica, ¿verdad? Porque es una dinámica que simplemente hace que se pierda, de cierta forma, esa memoria del estado inicial afuera del equilibrio que teníamos. Y algo no ergódico, ¿verdad? Que es lo que yo hago en mecánica cuántica, es que yo preparo un sistema fuera del equilibrio, como calentar una taza de café, y la dejo evolucionar en el tiempo, y después de una cantidad arbitraria de tiempo, yo la reviso y me doy cuenta de que todavía tengo memoria sobre el estado inicial. Eso sería, en el caso clásico, sería como
tener un café que no se enfría de cierta forma. ¿Me explico? Ajá. Y entonces eso es relevante por muchísimas razones, pero una es como porque es una manera de tener memoria, ¿verdad? O sea, como de tener una memoria de algo que guarda información, por así decirlo, ¿verdad? Teníamos información que le metimos en el principio, ¿verdad? Y que después de mucho tiempo todavía es capaz de retener esa información de cierta forma. Entonces es una de las cosas que hago. ¿Y qué es eso que retiene la información? Digamos, poniéndole nombre y apellido. Como sistemas de electrones, por ejemplo, sistemas de spins, digamos, sistemas de spin medio, que interactúan de una manera muy particular, ¿verdad? Que tienen hay varios mecanismos para hacerlo. Digamos, uno de los mecanismos es meterle desorden al sistema, ¿verdad? Como te imaginas un sistema que está imagínenselo como un tablero de ajedrez, ¿verdad? Y en cada uno de los spots hay un objeto, una partícula que puede tener dos estados posibles, ¿verdad? Apuntar hacia arriba o apuntar hacia abajo en cada uno de los sitios, por así, del array del ajedrez. Y entonces yo les impongo reglas. Entonces yo, por ejemplo, les digo, quiero que usted trate de orientarse en la misma dirección que sus vecinos más cercanos. Pero al mismo tiempo tienen otras interacciones compitiendo entre sí, ¿verdad? Y entonces sistemas de ese tipo son, digamos, sistemas donde encontramos que uno puede tener este tipo de memoria. Y viene por un montón de mecanismos. Desorden, en general tener como restricciones en el sistema. A veces lo restringís tanto el sistema, ¿verdad? Que no permitís que evolucione. Cosas por el estilo. Esos son algunos de los mecanismos. Sí. Diablos. All right. Interesante que sea tan... Yo no sabía que existía esta forma de, no sé, de estudiar el mundo, digamos, de memoria. Supongo que tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? O sea, como que usted mide algo y luego lo mide después. Exactamente. Y luego usted ve la diferencia. Exactamente. Ajá. Sí, o sea, como traquear algo a lo largo del tiempo. Exactamente. Entonces tenemos una medida, digamos, de memoria, entre comillas, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es justamente eso. Preparamos un estado inicial fuera del equilibrio y después lo traqueamos cómo evoluciona en el tiempo y vemos si esta cantidad se va para cero, digamos, y implicando que pierde toda la memoria, o si esta cantidad permanece con un valor finito, digamos, a lo largo del tiempo, que nos dice como, esto todavía retiene información sobre el estado inicial. Esa es una de las cosas, sí, exacto. Wow. Let's step back a little para ver, ok, eso está demasiado bueno como para un prólogo. Eso está muy bueno. Quiero también, ahora tal vez la gente se está preguntando, mae más loco, ¿cómo estudia esta vara tan extraña y difícil de estudiar? ¿Qué lo llevó a estudiar esto? Desde el inicio. Esa es una gran pregunta. Y creo que voy a empezar bastante atrás, digamos. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Ok, genial. Para empezar un toque más atrás, digamos, es como, no sé, creo que nunca fui, y eso es una parte en la que quiero enfatizar, nunca fui como el mae que iba a olimpiadas de mate y que se sacaba cienes en el cole, ¿verdad? O sea, como... Porque a veces creo que... Y mucha gente se ve como... con miedo de entrar a cosas de STEM en general, ¿verdad? Justamente porque tal vez nunca fueron ese... como ese estereotipo. Ese estereotipo, ese personaje, ¿verdad? Entonces, no. O sea, yo era una persona completamente caótica, digámoslo así, cuando estaba en el colegio. Andrés, que me conoció cuando estábamos ahí. Estaba en el cole con Fabián. Exactamente. Sí, entonces nunca fui esa persona. Creo que no me interesaba nada excepto la clase de ciencias. Recuerdo que siempre la clase de ciencias me llamaba muchísimo la atención. Me encantaría. ¿Puedo dar el... 100%. Es que vamos a ver. Yo de las pocas cosas que recuerdo en la vida, porque tengo muy mala memoria, pero recuerdo mucho cuando estaba con Fabián en el cole y en la escuela también, pero específicamente en el cole, mae, yo lo dije una vez, lo volveré a decir, era anarquía encarnada en un chamaco de 13 años, mae. O así, mae, era rajado, o sea, la cantidad... mae le valía verga todo y odiaba hasta incluso ciertas personas o cosas, ¿verdad? O lo que sea, y entonces yo me quedaba como, wow, pero era muy buen amigo mío. Y, mae, era muy loco ver que de entre toda esa vara de rebelión y de anarquía y que no le importaba nada, mae, y era tal vez el estudiante, ¿verdad? No el mejor estudiante. Definitivamente no. No, definitivamente el peor, no. tal vez. Sí. Llegábamos a la clase de Robles, que era nuestro profe de ciencias de aquel momento. Saludos a Robles. Saludos a Robles. Y este mae se convertía en el estudiante ejemplar.
Al punto donde si es que hablaba para callar a las demás personas porque quería poner atención. O sea, realmente quería que la clase fluyera. Y el mae aprendía, y yo me acuerdo que se comía como el conocimiento, me hacía preguntas, o sea, retenía toda la información. Algo que realmente vi que le apasionaba. Y luego, años después, me doy cuenta que usted es un monstruo en física teórica. Y yo como decir, tiene algo de sentido. Sí, es muy loco, la verdad. O sea, creo que desde siempre como que me encantaba demasiado la ciencia en general. O sea, como que era lo único que me llamaba la atención. Me acuerdo que todo lo demás como que me medio aburría o nada más no me interesaba. Pero me acuerdo que con la clase de ciencia siempre me encantó. Después, bueno, ya no nos volvimos a ver, ¿verdad? Sí. Ya en octavo ya se fue. Exacto, ¿verdad? Y después llegué a otro lugar, en otro colegio, y ya empecé a llevar clases de física. Y me acuerdo perfectamente que la primera vez que fui a mi clase de física, saludos a Ramiro, mi profe de física del cole, me acuerdo que mi mamá me fue a recoger al cole y me subí el primer día de clases que llevé física y le dije, ma, yo quiero estudiar física. Oh. Me acuerdo que fue así como amor a primera vista, por así decirlo. O sea, bueno. me acuerdo que la primera vez que llevé física me enamoré por completo. Y me obsesioné, honestamente es la palabra que yo siempre uso porque es la única manera en la que lo puedo describir. Claro. Y desde ese momento, desde el 10º del cole, yo dije, yo quiero ser físico. yo quiero hacer física. Y pues sí, ahí empezó todo, ¿verdad? O sea, en el cole, después pues cuento como eso, como la historia más o menos. Claro, Okay. dale. Entonces sí, bueno, me enamoré de física en 10º, ahí estudié esos años. Luego de eso, pues empecé a la U, estudié física en la UCR, el bachillerato. Luego de eso, pues di clases un ratillo en la U, como un año y resto, ¿verdad? Fue una experiencia súper bonita. 2 clases, ¿no? Una cosa Di así. Física General 1, que es como un curso para Física Introductoria para Ingeniería, y Física General para Físicos 4, que en ese momento, porque no sé si el plan de estudios ha cambiado un poquillo, era como la última Física General de la carrera de Física. Ah, ok. Sí, exactamente. Entonces di esos cursillos mientras preparaba a ver qué iba a hacer después. Después de eso hice mi máster en Física, la Universidad de Waterloo, Perimeter Institute también. Voy a hacer una pausa ahí, mae, porque este mae no se va a echar las flores, pero ya se las voy a echar. Este fue el primer centroamericano en ser admitido en Perimeter Institute, que es súper prestigioso. Y... what the fuck? ¿Cómo lo logró? Mae, esa es una excelente pregunta. Yo todavía no sé. Es interesante porque me acuerdo que desde que yo estaba en el bachi, digamos, en la U, yo quería demasiado hacer ese programa, pero también lo veía como algo imposible porque es súper competitivo, ¿verdad? Y es como bastante complicado. Y pues no, siempre, como les digo, fui demasiado fiebre de la física desde que estaba en el bachi, estudiando ahead montones, ¿verdad? O sea, como siempre obsesionado con aprender de todo. O sea, claro. No solo lo que veía en los cursos, sino aprender. Sí, usted no se quedó con bachi, usted aprendió un pichazo más, digamos. Sí, de fijo. APs y la wea. Sí, todo. Y también, y esto tengo que agradecerle muchísimo, hay un instituto de física en Brasil, en Sao Paulo, que se llama ICTP. ¿Verdad? Que, bueno, ICTP es CIFER, ICTP es International Center for Theoretical Physics, ¿verdad? Y este particular en Sao Paulo es como un branch, digamos, como una rama del ICTP que es en Sudamérica, ¿verdad? Okay. Y entonces ellos tienen eventos como que hacen para estudiantes y en general de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Allá? ¿En Brasil? En Brasil, okay. Sí. Entonces fui como 3 veces por allá y creo que aprendí muchísimo, como que me di cuenta de que existía todo este mundo de física afuera que yo no veía en el día a día, digamos. Y también tenían unos eventos, digamos, como que uno hacía un examen, una semana de cursos, y al final de esa semana habían dos exámenes. Uno sobre materia como del bachillerato. Son exámenes exageradamente difíciles, pero... o sea, son los exámenes más bestiales que yo he hecho en mi vida. ¡No! Sí, o sea, en serio. Y después, el segundo examen, o sea, un examen era el sábado, y el otro examen era el domingo, y el otro examen era sobre la materia como de lo que se vio en la semana. Que eran como tópicos avanzados que daban algunos profesores. Entre ellos, profesores de Perimeter, profesores de Brasil y un profesor de Princeton, si no me equivoco, venían también. Y entonces el chiste es que las mejores 2 notas de ese examen están admitidos inmediatamente al programa de Perimeter. Yo no pegué las primeras 2 notas, ¿verdad? Porque, o sea, estás compitiendo contra gente que es increíble, ¿verdad? O sea, esas dos primeras notas de ese examen, ahora los conozco, fuimos compañeros, ¿verdad? ¡Qué rajado! En la maestría, y son personas que uno, o sea, de verdad, son personas increíbles. Igual, no me fue mal, quedé como de número 12, creo que era como 180 personas, 200 personas, imagínese ¿verdad? usted. Y para mí, pues, sí fue todo un logro en su momento, porque
o sea, ellos tienen programas muchísimo más modernizados que los nuestros, ¿verdad? O sea, uno de ellos están ahí mismo en Brasil, que para ellos esto es natural, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo cuando yo fui, no tenía nadie aquí que me dijera más o menos cómo era el examen, cómo era, me explico, o sea, como hay toda esta componente. Entonces, bueno, eso me ayudó muchísimo. Es algo que siempre voy a agradecerle al ICTP porque yo sé que también que me haya ido bien ese examen ayudó para que yo pudiera entrar, porque de alguna manera era como un seguro para ellos, digamos, de que tenía cierto nivel para entrar y después también cierta componente de suerte que siempre hay, ¿no? Mae, pero qué bueno. Wow, qué loco. O sea, tiene mucho sentido porque usted se está, claro, demostrando que efectivamente le cuadra la vara, sabe de qué es la vara y lo puede demostrar, o sea, de ciertas maneras. Obviamente hubo mucho esfuerzo, supongo, de su parte. Fijo, sí. Lo más difícil que ha hecho. Tal vez. Difícil. Académicamente. No. 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 Diría que la investigación es más difícil. Ok. Diría que hacer investigación es más difícil. Sí, pero definitivamente, digamos, a ese momento era lo más difícil que había hecho, sin lugar a duda. Ok, y eso entonces le permitió aplicar y entrar a Perimeter. Y entrar a Perimeter, exactamente. Wow. Ya estando en Perimeter, ¿cómo fue la vara? Fue chivísima. O sea, fue durante el COVID, entonces también había una componente virtual muy grande, ¿verdad? Pero igual, o sea, el programa es increíble, el programa es demasiado intenso. Creo que hay un video el programa se llama PSI, ¿verdad? Perimeter Scholars International, como el programa de maestría. Y creo que hay un video todo vacilón en donde alguien lo describe como tratar de tomar agua de un fire hose. ¿Cómo se dice? Como de una manguera. De una manguera, pero digamos, de los bomberos, ¿verdad? Demasiada información viniendo como demasiado que usted simplemente, usted sabe que no va a poder y es más o menos como tratar de ver qué cosas de verdad usted quiere poder aprender y que no, porque es una cantidad exagerada de información, es demasiado rápido, es como muy fast-paced, digamos, como a un paso muy rápido. Y entonces creo que fue chivísima. También, digamos, obviamente los cursos fueron rajados, o sea, los cursos fueron demasiado tuanis, pero yo siempre, como te digo, lo que me encanta es hacer investigación. Entonces, desde casi que el puro principio del programa, yo empecé a hacer investigación ahí para la tesis de maestría. Exactamente. Ok. ¿Fue la primera vez que hacía investigación? ¿Ya había hecho...? Había hecho proyectos de investigación, digamos, en la UCR. Había trabajado en un centro de investigación, el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales, ahí en la UCR. Había trabajado en proyectos, pero ese fue el primer proyecto, digamos, que llegó como a su culminación, como a publicarse, por así decirlo, en proyecto de mi tesis de maestría. Perimeter fueron 2 años. Un año. Un año. Un año, sí. ¿Y después de eso, de una vez aplicaste a doctorado? No. Okay. No, eso también es una historia interesante. Ajá. Cuando termino el máster, ¿verdad? Digo como, ok, yo quiero empezar un doctorado, muy posiblemente, pero me sentía un poquito burnout por el tema de la pandemia, ¿verdad? Okay. Por más de que me había ido bien académicamente, estaba todavía como los remanentes de la pandemia y así, y yo dije como, yo voy a empezar el doctorado cuando esto se calme. Ok. Porque no quería como tener esa misma experiencia otra vez más. Y entonces, lo que hice fue que me metí a trabajar un tiempillo, como, la verdad no sé cuánto fue, creo que fueron como 7, 8 meses. Ajá. Y dije como, bueno, y si me gusta, me quedo trabajando, la verdad. ¿En dónde trabajaste? Trabajé en una empresa de análisis de datos, de marketing. Ok, sí, ok. Exactamente, no tiramos el nombre ahí para no tirarle no, exacto. Sí, lo que usted quiera. No, todo bien. Pero entonces trabajé ahí como 7, 8 meses. Y me acuerdo, sorry ahí a la gente con la que trabajé, pero me acuerdo que la primera semana de trabajo dije, voy a aplicar a doctorados ya. En serio, o sea, fuera de broma, o sea, como que apliqué a doctorados la primera semana que trabajé. Es que, ok, se puede ver de varias maneras. Yo lo veo de la manera de que, mae, efectivamente, pues mi pasión está allá. Exacto. Ajá. O sea, exactamente. Sí. No fue así. O sea, no quiero que lo tome como un diss claro. a ¿verdad? Como que a la empresa o algo en particular. Simplemente como que estoy acostumbrado, como te digo, como a levantarme todos los días y decir como, ya quiero ir a la oficina a trabajar. O sea, como que me encante. Y como me acuerdo que el segundo día o tercero me levanté todo como aburrido, como... Oh, qué pereza, ¿verdad? Y yo dije, no, esto definitivamente no me gusta. Y me acuerdo que inmediatamente mandé un correo al que es ahora mi jefe, mi profe, ¿verdad? Y le mandé un correo diciéndole como, hey, me gusta su línea de investigación, yo he hecho esto y esto y esto antes, ¿verdad? Y después saqué unos días de vacaciones. Okay. Tenía como 3 semanas en el trabajo. ¡Qué bueno!
Y saqué unos días de vacaciones porque mi profe me pidió como hacer un proyecto de una semana como para ver cómo nos iba trabajando juntos y así. Oh, ok. Y entonces saqué días de vacaciones, no sé ni cómo me los dieron, o sea, tenía 3 semanas trabajando. Señor, qué rajado. Y entonces, hice ese proyecto y mi profe me dijo como, sí, de fijo, ¿quiere empezar ya? Y yo le dije como, empiezo el año que viene. Okay. Y entonces me quedé trabajando unos meses más, ahorrando un poquillo por ahí. Y también esperando a que lo de la pandemia pasara un poco más, ¿verdad? Porque también yo quería ya irme como un poquito más sin esa cosa tan... O sea, ya es feo estar en el extranjero a veces un poquito y estar afuera en el extranjero encerrado en su aparta. Sí, demasiado. Es demasiado terrible. fuerte. Entonces, sí. Y después ya me fui para Alemania. Tengo curiosidad de qué fue lo que hizo en esa semana. O sea, bueno, en ese... pequeño rato con el profe, ¿te refieres? Él, digamos, me dijo una idea que tenía de investigación, ¿verdad? Que quería calcular una cierta cantidad. Ahí ya era algo como muy técnico, por así decirlo. Y entonces él lo que me pidió es calcule esta cantidad. Ah, como un problema. Como un problema, exactamente. O sea, no era como un proyecto, como de algo que fuera a terminar un proyecto de investigación, sino que era como por así decirlo, uno de los steps que uno tendría en un proyecto de investigación, como un cálculo particular. Ya. Y yo supongo que es como para ver cómo trabaja uno. Sí. Cómo se comunica. Exactamente. Sí. Oh, ok. Y entonces estás ahorita allá en Alemania. Ya llevo 3 años allá. Augsburg. En Augsburg, sí. En la Universidad de... En la Universidad de Augsburg, sí. Ok. Y ok, esto va a ser divertido. ¿El nombre de su doctorado, así oficial? ¿Hay un nombre o es puro research-based? ¿Te referís como a la tesis de doctorado? Sí, la tesis, sí. No, todavía, digamos, no tengo como un título. Ajá. Porque, como te digo, trabajo un montón de cosas. O sea, como tengo un montón de... Tengo como, por ahí, como 5 proyectos. O sea, como 5 proyectos de investigación, más o menos. Y entonces, no tengo como un nombre en particular. Supongo que va a ser algo como... Que es tratar de aglomerar. Exacto, sí, como más amplio, ¿verdad? Como un título amplio que va a ser sobre dinámica cuántica, complejidad cuántica y un poquillo de ese tipo de cosas. O sea, no puedo darte un título, pero sí, digamos, va a ser como algo amplio. Ok, por eso es que decía, como fijo es algo, va a ser un poco divertido tratar de sacar ese nombre. Sí, te fijo, o sea, mejor ni lo pienso mucho porque me estreso. Pero sí, creo que va a terminar siendo un nombre muy amplio porque tengo que abarcar muchos temas. Muchos temas, ok. Sí. Ahorita estás allá, me contaste que esperas quedarte un año. Un año más. Un año, ok, está bien, sí. Porque ya llevas 3. Ya llevo 3, sí, exactamente. Ok. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de vivir en Alemania? Lo bueno, lo malo, lo ugly. Exacto. Creo que ha sido una experiencia que me ha formado muchísimo. Voy a empezar con lo bueno. Ok, dale. Creo que, digamos, como que he madurado montones, por así decirlo, ¿verdad? Como que me ha tocado enfrentarme a mí mismo de muchas maneras. Entonces creo que eso ha sido bonito. He conocido gente muy tuanis. He conocido otras culturas, ¿verdad? Ahora me considero casi mitad indio, por ejemplo. ¿Verdad? O sea... ¡Qué bueno! No es mentira. El otro día estábamos viajando y alguien me dijo como, usted se levantó en la madrugada a hablar en Canadá, que es un idioma del sur de la India. Y yo no hablo Canadá, digamos. Entonces, o sea, de verdad, he conocido gente lindísima, ¿verdad? Gente de todo lado, gente de diferentes culturas y creo que eso ha sido increíble. Como poder empaparme de otras culturas y así. Y también me ha hecho apreciar un montón más Costa Rica, ¿verdad? Como que, no sé, ahora veo los videos estos de, no sé si los has visto en Instagram, de Chepe Town, ¿verdad? Que es como una página que sube reels como de San José. Ah, y ahora sí. siento como toda esta nostalgia, ¿verdad? Así como todo este... Oh, como nada más reels de la ciudad. De la ciudad, exactamente. Personas, o... Es como reels de la ciudad, esencialmente, ¿verdad? Y entonces como que ahora no sé, como que antes tal vez yo no lo veía como algo bonito, ¿verdad? Qué y ahora... interesante. Sí, y ahora que me voy, pues ahora sí, siempre lo veo con tanta nostalgia y como que me ha hecho apreciar un montón más Costa Rica, ¿verdad? Y también tiene su componente muy difícil de vivir en un país, ¿verdad? Donde la cultura también es diferente. Claro. ¿Verdad? Donde hay gente muy bonita y todo, pero también hay gente que no quiere que uno esté ahí, ¿verdad? Ajá. Y gente que tiene mucha resistencia, digamos, a eso, a la gente de afuera, ¿verdad? Y entonces también eso ha sido complicado a veces manejarlo un poquillo, ¿verdad? Como saber manejar justamente eso, como esas componentes de la sociedad que no quieren que uno esté ahí. Yo cuando fui a Alemania, yo creo que lo había hablado con Andrea, pero... vean el episodio. Pero... mae, sí, no está fuera todavía entonces. Pero la verdad es que
yo lo viví como por unas 2 semanas, digamos. Ir a Alemania, estar allá. Bueno, fui a la parte tuanis de Alemania, que es Berlín, porque es muy internacional. Entonces, y me gustó un montón, de hecho, fue muy tuanis. Ya luego fui y viajé como en Hamburgo, me quedé más bien bastante tiempo. Más al norte todavía. Sí, al norte. Y ahí sí sentí como eso, mae, como... Interesante. Como que no les gustaba... O sea, yo trataba de hablarle a la gente, digamos, ser como friendly, pero sí, era como... Yo sentía... No me hable, y si me hable, que sea en alemán y cortito. Sí, ¿verdad? Exactamente, sí, mae. O sea, creo que esa ha sido mi experiencia, como... También, y no, o sea, no quiero quitarles el mérito, he conocido alemanes súper tuanis, ¿verdad? Sí, de todo. Exactamente, como para que no se malinterprete, ¿verdad? Sí, He conocido alemanes súper tuanis que me han recibido en sus casas, ¿verdad? Con sus familias y todo, pero sí creo como que a veces cuesta, especialmente a uno que viene de Latinoamérica, como meterse en esa cultura, ¿verdad? Sí. Porque exactamente, uno es muy hablantín, ¿verdad? Uno quiere estar haciendo amigos con todo el mundo, ¿verdad? Uno llega al súper y quiere entablar una mini conversación siempre con la persona que le cobra o lo que sea, ¿verdad? Como, para mí es increíble, por ejemplo, que yo voy al mismo súper todos los días y yo nunca hablo con, digamos, no sé ni cómo se llama la persona que me atiende, ¿me explico? Aquí yo sé que... Sí, aquí sería raro. Exacto, uno siempre sabe quién es el de la pulpa, ¿verdad? El de la... Exactamente, entonces ese tipo de cosas como que sí me han costado mucho y he tenido mucha fricción por ese lado, como en entender que la cultura es diferente y que tengo que adaptarme a eso de cierta forma. Viera qué interesante. Yo bueno, esa única vez y la primera vez que fui a Alemania, me monté en el primer tren. El primer tren me senté a la par de un maecillo que era de Colón, ¿verdad? Sí. Era de como 19 años el mae, pero inteligentísimo, el hijo de puta. Sí. Empezó a hablarle y todo bien, el mae muy tuani, súper chill. Entonces, qué bueno, pues es joven y habla inglés, entonces todo bien. Y le pregunté, mae, ¿cuál es la problemática número 1 de Alemania? Wow. Y yo juré que iba a decir, porque en ese momento ya estaba Putin con Ucrania, ¿verdad? Y se había metido, y la crisis del gas, y no sé qué varas. Entonces yo juré que iba a decir una crisis energética del gas, digamos, o que iba a decir, no sé, alguna otra cosa, economía, whatever. Y me hace, mae, la inmigración. Eso es lo primero, lo más fuerte que nos ha pegado. Y ojo, y el mae es muy tuanis, el mae realmente... Pero sí tiene mucho sentido que Alemania ha estado tratando desde los 50 tratando de quitarse esa historia de que no dejaban entrar a nadie, represión, fea, nazi, toda esa picha. Sí. Y al punto donde ahora más bien hay demasiados refugiados, digamos, hay un montón de gente internacional que un montón de gente dice, ¿por qué carajos están aquí? Este es mi país, no hablan alemán, no es la misma vara. Entonces, entiendo, es un poco complejo, digamos, para la gente que está viendo allá. Y lo hace más difícil para uno porque no quieren, digamos, que gente... Hay mucha gente, pero hay otras que no. Exactamente. Sí, exactamente. Creo que es complicado, ¿verdad? Porque incluso, ¿verdad? Yo siento como que a veces es hasta... O sea, muchas veces es simplemente desinformación total, ¿verdad? Como propaganda, ¿verdad? Como que vende que estas personas son estadísticamente más prone a cometer crímenes o lo que sea. Sí. Pero a veces también es algo mucho del contexto, ¿verdad? Como creo que a veces muchos países toman refugiados como si fuera algo muy fácil. Como, nada más venga. Y si usted no tiene un plan para esas personas, infraestructura, eso es terrible. Claro. O sea, imagínese usted estar en una situación fea, ir a otro país, llegar y sentir rechazo absoluto. Sí. O sea, si eso nos radicaliza, entonces yo no sé qué, ¿verdad? O sea, como, de fijo. Siento como que a veces es muy importante que también los países tengan un plan para estas personas, ¿verdad? Porque si no, entonces también eso lleva a todo este montón de digamos, fricción entre las dos, digamos, entre la gente del país y la gente de los refugiados, ¿verdad? Porque también el cómo uno sea recibido, ¿verdad? Afecta mucho en cómo usted se comporta en la sociedad. De fijo. ¿Verdad? Eso incluso lo estoy viendo ahorita con, no sé si usted supo, pero que estamos pasando un montón de gente hacia Panamá. Digamos, que están pasando mucha gente que está deportando a Trump. Y estamos pasándolos. Entonces estamos dando cuenta de que hay todo un plan. Tenemos que velar porque los derechos humanos sean garantizados, digamos. Claro. Que pasen comodidad. Tampoco, ¿verdad? Tampoco tan feo. Sí. Y solamente son como 200 personas, creo, una hora así. O sea, imagínense la cantidad de gente que, si dicen, lleguen miles de personas aquí a mi país, tienen que tener aún más, digamos, ese planeamiento de infraestructura. Requiere un montón de infraestructura, exactamente. Sí, exactamente. Sí, pero entonces esa ha sido la parte compleja, ¿verdad? Como manejar esas cosas. Pero creo que en general ha sido una experiencia positiva, una experiencia bonita, una experiencia que me ha dejado muchísimo.
digamos, como persona. Académicamente ni qué decir, ¿verdad? O sea, como... He aprendido un montón. He aprendido demasiado. No puedo agradecerle suficiente a mi jefe, o sea, a mi profe, a mi tutor de tesis. Es una persona increíble. Shout out a... Shout out a Marcus. Shout out a Marcus. De verdad, una persona increíble. Una persona que me ha enseñado montones. Entonces, o sea, de verdad, por ahí cero quejas. O sea, esa parte ha sido genial. Creo que en general ha sido una experiencia muy positiva. Sí. Mae, me gustó como que tocaste un toque este tema. ¿Cómo ha sido o han habido ciertas complicaciones, desafíos, al ser un costarricense en la arena internacional, digamos? ¿Te referís en física o Física. en física? Sí. Diría que... qué buena pregunta. Diría que siempre cuando uno dice que uno es tico, en realidad hay como una respuesta muy positiva, siento yo, ¿verdad? Como que la gente lo ve como, qué interesante, nunca había conocido a alguien de ese país, pero sí siento que a veces, dependiendo del contexto en el que uno está, pueden como menospreciar tal vez un poco su background. ¿Sí me explico? Sí, como claro. que a veces sí puede pasar que en ciertos círculos, digamos, con ciertas personas, como que lo vean como, pero... Ajá. como que esperan menos de usted, por así decirlo. Eso sí creo que puede pasar. Creo que tampoco es muy frecuente, ¿verdad? Pero creo que eso sí me ha pasado un par de veces en los que tal vez una persona, antes de conocerme, tiene como una perspectiva de que esperan menos de uno por el hecho de venir, y no solo, digamos, de Costa Rica, digamos, del país del tercer mundo, ¿verdad? Creo que sí hay veces como un poquillo de... como estigma, ¿no? Estigma, exacto. Sí, un poquito de estigma, digamos, como desconfían un poquillo, digamos, más o de recheck su trabajo. Exacto. Sí, como... Exacto. Se ponen a micromanejar. Sí, o digámoslo más así como... Pueden pensar como, ¿será que de verdad este mae es bueno? ¿O será que de verdad...? Y no digo mi jefe jamás, ¿verdad? O sea, no él, digo yo, gente de la comunidad de física, ¿verdad? O también pasa mucho que, desafortunadamente, yo he escuchado, por ejemplo, gente que dice como, pero es que ese artículo es de gente de país X, ¿verdad? Entonces no. Entonces le quitan el mérito. Le quitan el mérito o dicen como habría que ver si es cierto, ¿verdad? Como que... Okay. Y eso sí lo he escuchado en persona y eso me ha impactado mucho porque para mí, dentro de mí, es como... Por ejemplo, si yo algún día quiero volver a Costa Rica a hacer investigación, entonces la gente va a percibir también que... Sí, este es un artículo de gente de Costa Rica. Entonces, wow, qué interesante. Me explico, como que es algo que a mí me ha chocado muchísimo. El par de veces que he escuchado eso, que lo escuché un par de veces, siempre tuve una reacción muy fuerte ante eso, ¿verdad? Porque siempre dije como, qué feo que algo como la ciencia, ¿verdad? Sea como algo tan subjetivo, como, del país de donde salió. Y yo siento que debería ser algo más sobre el mérito del trabajo, de lo que se está diciendo. Exactamente. Y que se pueda comprobar. Exactamente. Oh, wow. Sí. Ok. Y has publicado papers, supongo. Sí. Has hecho, supongo varios. Sí, exactamente. Tengo como ahorita 3 papers publicados. Uno de la tesis de maestría y 2 papers en el doctorado. Uno sobre uno de los temas que te conté, en colaboración con Vignesh, mi compa de la India. Saludos, shout out, ahí, ¿cómo es que dicen? Un big up a Vignesh. Un big up. Un big up a Vignesh. Y tengo otro en un tema muy interesante también que se relaciona más a Machine Learning. Oh, ok. Sí. Podemos entrar en esa vara. Porque... Y tengo otros artículos que todavía no están publicados porque en física funciona como que los tiramos a como un preprint server, como que tiramos el artículo y después lo mandamos a la revista para que sea revisado y esos están pues en revisión ahorita. Ya, como que los mandan a un lugar a que los revisen, que les den el visto bueno. Exactamente, okay. Pero al mismo tiempo los hacemos públicos en una página open para que la gente pueda leerlos y okay. dar comentarios mientras se revisa en el journal. Interesante. Ok, sí. Buenísimo. Uh-huh. Eso no lo sabía, eso es muy diferente. Bueno, tocaste el tema de Machine Learning entonces, y me contabas, fuera de cámaras también, que el día a día suyo es programar. Casi, sí, exactamente. Prácticamente full programar, ¿verdad? O sea, lo que yo hago es muy física también computacional, digamos, numérica, en la que, bueno, y muchos de estos problemas son exageradamente difíciles de resolver y no se pueden resolver en papel y lápiz, ¿verdad? Uh-huh. Simplemente son problemas que no admiten soluciones analíticas y entonces lo mejor que podemos hacer es simularlos, ¿verdad? Hacer simulaciones numéricas de estos sistemas cuánticos y entonces la mayoría de mi tiempo es pensar tal vez en algo, en alguna idea. Tal vez uno hace cierta parte en papel y lápiz y ya después programar, ¿verdad? Sí.
Y ya sea a veces machine learning, ¿verdad? O cosas relacionadas a machine learning, y a veces no, a veces simplemente métodos que tenemos en física, digamos, que son no machine learning. Sí, sí, sí. Tiene sentido porque tal vez la gente se preguntaba, "Ma, ¿cómo es que este me virtió en marketing?" Y bueno, análisis de datos en marketing. Porque claro, tienes que usar un montón de tools y varas de compu, ¿verdad? Exactamente. Saber usar eso. Ya, hay muchas skills que son como demasiado transferibles, ¿verdad? Como que al final de cuentas uno sabe un montón de mate, ¿verdad? Uno sabe bastante de programación, uno sabe de, digamos, análisis de datos, ¿verdad? Simplemente lo que cambia es qué datos, ¿verdad? Estoy haciendo datos de marketing o estoy haciendo datos de sistemas cuánticos, ¿verdad? Sí. Pero al final de cuentas es este análisis de datos. Ah, buenísimo, mae. Ok, pregunta entonces, ¿qué fue lo de machine learning? Uh-huh. En estos sistemas como el que te describía, como en estos sistemas como el que te describía ahora más temprano, en el que tenemos, digamos, un tablero de ajedrez, ¿verdad? Y en ese tablero de ajedrez, por ejemplo, entonces en cada uno de los sitios tenemos una partícula que puede estar en dos estados, ¿verdad? Puede estar, qué sé yo, apuntando hacia arriba, apuntando hacia abajo. Como nosotros estamos hablando más temprano, ya en este caso no tenemos, por así decirlo, una descripción determinista como, así, la partícula en B4 está para arriba, ¿verdad? No podemos decir eso. Podemos decir que hay una probabilidad de que esté hacia arriba, una probabilidad de que esté abajo, ¿verdad? Y entonces, la manera matemática en la que podemos describir los estados en los que está este sistema, ¿verdad? Depende de un montón, digamos, de una base de todas las posibles configuraciones que tiene este sistema, ¿verdad? Y entonces, si yo tengo, digamos, un número de partículas n, ¿verdad? Okay. Ajá. El número de estados posibles es 2 a la n. Claro. ¿Verdad? Ajá, y ese es un número que crece exageradamente rápido. Y entonces yo necesito, ¿verdad?, poder guardar la probabilidad de cada uno de esos estados posibles, ¿verdad? Oh, wow. Pero 2 a la n es demasiado grande. Ajá. ¿Verdad? De hecho, yo creo que había dicho este número hace poco, espero estar correcto. Creo que 275 partículas es suficiente para que el número de estados posibles en los que puede estar mi sistema sea más grande que el número de átomos en el universo observable. ¿Verdad? O sea, creo que Porque 2 a la 275 es un número enorme, ¿verdad? Es un número enorme. Y entonces, eso rápidamente nos dice que claramente nosotros no podemos guardar eso en memoria, ¿verdad? Ajá. O sea, lo que estamos tratando de decir en ese 275 es que literalmente hay más que átomos, ¿verdad? O sea, incluso si usted usara todos los átomos como una manera de guardar el número, ¿verdad? Ajá. No alcanzarían, No ¿verdad? alcanzaría. Entonces, claramente tenemos que encontrar métodos más inteligentes de poder describir estos sistemas. Oh, sí, ¿Ok? optimizarlo. Optimizarlos. No podemos guardar el vector, por decirlo en Ajá, esa ajá. palabra, no podemos guardar el vector entero de probabilidades. Ok, Simplemente no podemos porque no cabe en memoria. claro. Y 275 partículas es muy poquitas partículas, ¿verdad? Sí. Para un sistema real, ¿verdad? Esta mesa no tiene, digamos, los objetos en los que manejamos en el día a día, ¿verdad? No tienen 275 partículas. Tienen moles, ¿verdad? 10 a la 23 partículas. Ay, Dios, sí. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que literalmente tenemos que encontrar algún método para poder describir estos sistemas Wow. porque simplemente no cabe en memoria, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas, digámoslo así, fundamentales de la mecánica cuántica de muchos cuerpos, que es cómo describimos estos sistemas cuánticos y sus probabilidades de manera eficiente y sin tener que guardar todos estos números, ¿verdad? Que son imposibles de guardar en sistemas realmente de gran escala. Y entonces ahí es a donde entra el machine learning, ¿verdad? Que fue lo que hiciste el paper Exacto, about. exacto. Es una propuesta de cómo manejar este Pues, problema. alguien hizo la propuesta originalmente de cómo usarlo y yo lo que hice fue demostrar que existe un sistema en particular que admite una solución con solo un parámetro. Ah, ok. Entonces, que no tengo que guardar 2 a la n parámetros, sino que solo tengo que guardar 1. Ok. Demostramos que hay un sistema. Entonces, y justamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Al final de cuentas, los sistemas físicos resulta que tienen un montón de redundancias en esos números, ¿verdad? Y no tienes que guardarlos todos. Al final de cuentas, hay una lógica que siguen, por así decirlo. Y entonces, uno puede comprimir la información de ese estado a una red neuronal. Entonces, eso es lo que uno hace. Generamos una red neuronal, en ese caso, a la que vos le decís cuál es la configuración que vos querés saber, cuál es la probabilidad, y él te devuelve, por así decirlo, un número nada más, que es técnicamente es la amplitud, no la probabilidad, pero de ese estado.
exacto. Wow. Ok. Entonces ahí mezclamos un poquillo las Mae, dos cosas. eso está loquísimo. Pero sí tiene todo el sentido en cómo es que se va a relacionar con compu, computer science, machine learning, Exactamente. deep learning, even. Ujú. Wow. ¿Has usado Generative AI o no? Casi no se usa. No. Creo que sí hay gente que está haciendo esas cosas en física, digamos, pero yo personalmente nunca lo he usado. Usualmente solo... O sea, de hecho, técnicamente en esto que te estoy comentando, ni siquiera hay como data per se, como no es aprendizaje supervisado, ni tampoco es no supervisado, es simplemente un tipo de aprendizaje en el que necesitamos un ansatz, como una función que tenga tweakable parameters, ¿verdad? Como parámetros que puedo mover. Y resulta que las redes neuronales son excelentes funciones, ¿verdad? La estructura de funciones. Exactamente, porque es un aproximador universal, ¿verdad? Tiene un poder de representación y de generalización grandísimo. Y entonces lo que usamos es la red neuronal como una propuesta de función, pero no tenemos data en la manera estándar de la palabra. Claro, no estás usando... No estás entrenando el modelo. No, porque Ajá. justamente porque, digamos, si quisiera entrenar el modelo de manera supervisada, ¿verdad? Entonces necesitaría también saber cuál es el número. Sí, ¿verdad? Sí, para decirle, este está bien, este no. Está bien, está mal. Y entonces ahí ya perdí. Sí, exactamente. ¿verdad? Sí, tiene todo el sentido del mundo. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, es un poquito machine learning en una forma un poco no estándar, por así decirlo. No estándar. Ok. Entonces, 3 papers a sus 28 años de edad, mae, ya cursando su doctorado y le queda muy poco. Tampoco. Y yo, ok. Y le queda muy poco, wow. O sea, qué rajado. O sea, no sé, me hace pensar en qué lo que era si la gente pudiera encontrar, ¿verdad? Ser bendecida con encontrar esa área que le apasiona tanto y, wow, no sé. ¿Tiene tal vez algún tip o recomendación para gente para que busquen esa y logren encontrar esas varas? Qué difícil, ¿verdad? Pues yo creo que yo tuve mucha suerte, de cierta forma, de que mi pasión nada más me golpeó en la cara, ¿verdad? De cierta forma, como que nada más me llegó y me cayó en los brazos. Y entonces, pues no tengo como una receta, por así decirlo, para encontrarlo, pero yo creo que dentro de uno más o menos siempre sabe, ¿verdad? Como o por lo menos sabe que no. Exacto. Uno por lo menos sabe que no, ¿verdad? Yo siento como que... Y ahora, tampoco quiero decir que no hay días que me levanten y esté cansado, ¿verdad? Como con cualquier cosa, ¿verdad? Y como con cualquier cosa, hay momentos de frustración, momentos de sube y baja, ¿verdad? Pero yo creo que uno siempre sabe que no, ¿verdad? Que no lo hace uno sentir así. Y el que sí, yo diría que a veces uno lo sabe porque es algo que toma mucho de su espacio mental, ¿verdad? Siento como que uno sabe qué cosas uno siempre quiere saber más, de qué cosas uno siempre quiere estar informado, de qué cosas uno siempre quiere estar involucrado, ¿verdad? Claro. Y pues obviamente eso va a involucrar sacrificio muchas veces, ¿verdad? O sea, claramente nadie hace un doctorado en física por plata, ¿verdad? O sea... Me encantó. Exacto, creo que eso es algo que hay que decir muy directamente, ¿verdad? O sea, tampoco es que se viva mal, ¿verdad? O sea, pero... Lo hace por pasión, exacto, básicamente. O sea, eso le decía el otro día yo a un compañero, ¿verdad? A un colega, yo le decía como, o sea, nadie está aquí por plata, ¿verdad? O sea, eso es altamente claro. Creo que... Pero qué bonito, porque también sabes que es la gente que está junto a vos y lo está haciendo porque realmente le gusta, mae. Sí, yo creo que tiene que haber una componente de pasión porque definitivamente, o sea, como... Yo ni me pongo a pensarlo mucho en el sentido de que si uno lo piensa como en términos del... ¿cómo es que se llama esto? Como el costo-beneficio, ¿verdad? Ajá. Definitivamente es negativo, ¿verdad? O sea, como... Tiempo, recursos, o sea, como... esfuerzo. O sea, entonces, no quiero desmotivar a nadie con esto, ¿verdad? Exacto. No quiero desmotivar a nadie con esto, pero creo que es algo que uno no hace por eso, sino que lo hace por pasión y por... una meta personal, ¿verdad? De uno querer seguir haciendo investigación, de disfrutar esto, ¿verdad? Ahora, no digo que no puedan pasar cosas buenas después, ¿verdad? O sea, te dan un montón de herramientas, te dan un montón de conocimiento que después puedes usar, pero a lo que quiero llegar es que uno lo hace por pasión, ¿verdad? Me gusta que setee esas expectativas reales, man. O sea, sí. ¿Verdad? Que para que la gente que tal vez lo está pensando... Está como, no sé si... No, ma, me gusta como que le demos la información, como, ma, a esto se va a meter, digamos. Exacto. Y creo que
creo que es importante. Siempre cuando hablo con estudiantes de física o gente que quiera hacer doctorado, yo justamente digo eso muy directamente. Ajá. Porque creo que a veces hay gente que no lo ha... Y creo que es muy común, digamos, en mi familia nunca nadie había hecho un doctorado, ¿verdad? Entonces... ¿Cuántas familias? O sea, sí, son exacto, muy pocas. Exacto, entonces, no es como que yo tenía gente a quien preguntarle ese tipo de cosas, ¿verdad? Es como, yo no sabía realmente, o sea, yo nada más sabía que yo quería hacer investigación, eso era todo lo que yo sabía. Y entonces, es algo que yo también procuro decirle a la gente, como, sepa que esto no se meta a hacer un doctorado por inercia, ¿verdad? O porque usted sienta que es lo que sigue. Creo que es algo que hay que pensar muy bien porque como pueden ser los años más felices de uno, pueden ser los años más duros, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí. ¿Cómo ha sido estos años para usted, estos 3 años en Alemania? En ese sentido. Académicamente, geniales. Ajá. Sí. Académicamente geniales. O sea, he aprendido montones. Creo que me ha tocado tener colegas súper inteligentes de los que he podido aprender muchísimo, con los que he podido colaborar, que es algo que me encanta a mí, ¿verdad? O sea, como me encanta esa componente de la ciencia, como de no tratar de ser el lobo solitario, ¿verdad? Que nada más llega y resuelve todo solo. O sea, creo que estamos muy pasados de los días en los que había como un rockstar de ciencias, ¿verdad? En el que era la única... Él hacía todo, ¿verdad? Y tal vez había un montón de gente. Y lo dije puntualmente él, ¿verdad? Porque claramente la ciencia ha sido altamente sesgada hacia los hombres, ¿verdad? Entonces, justamente esa era, creo que esa es la visión que había antes, ¿verdad? Creo que ahora se está haciendo muchísimo más abierto, ¿verdad? O por lo menos esa es la dirección en la que esperamos que se esté moviendo las cosas. Y también el hecho de que la ciencia es de colaboración, ¿verdad? O sea, es una cosa de no solo una persona sentándose a hacer todo, sino traer y mezclar conocimiento, de mezclar perspectivas y ver a qué se llega con eso. Parte de mi investigación rigurosa que hice con ChatGPT, me estaba diciendo que vos también estabas, bueno, no sé si estabas con unos esfuerzos como para motivar a gente. O sea, la pregunta era como más que todo estas comunidades emergentes científicas, creo, en las que vos les podías como, no sé, dar como cierto tipo de tip o advice. No sé si... ¿Algo así o no? Sí. O sea, Sí hay algo por ahí. Digamos, creo que puede ser que se esté refiriendo a dos cosas. Una es que pues siempre he tratado de mantenerme lo más abierto como a los estudiantes de física en Costa Rica en general. Okay. ¿Verdad? Como de... Pues claramente hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero lo que me refiero es que he pasado por experiencia ahora de la maestría, del doctorado, ¿verdad? Y siento que a mí me hubiera encantado tener alguien a quien preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Claro. Y creo que siempre me he tratado de mantener como la manera más abierta, ¿verdad? Para que la gente como que se acerque y me pregunte cosas. Y también en algún momento tuve como unas sesiones, digamos, para estudiantes de física en las que hacíamos como charlas, workshops, cosas por el estilo durante la pandemia. Y creo que tal vez se puede estar refiriendo a eso. Sí, creo que sí. Sí, exactamente. Ok. Se llamaba Ground State Coffee. Ya no lo seguimos haciendo. Shout out a Brian, pero puede ser que esté en Instagram por ahí todavía. Ok. ¿Qué le diría entonces a, no sé, a jóvenes aspirantes científicos, incluso tal vez de países más hechos mierda? ¿Qué les diría a usted a ellos? No sé, consejo. O sea, les diría que si de verdad les gusta, si de verdad es algo que les apasiona, hay que darle, ¿verdad? O sea, siempre tomando en consideración lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Que involucra un sacrificio grande, ¿verdad? Tanto social, ¿verdad? Como económico, ¿verdad? Pero si a alguien de verdad le gusta, si a alguien de verdad le apasiona, siento que es algo demasiado gratificante, ¿verdad? Y lindísimo. Y al final de cuentas, que le permite a uno hacer por unos cuantos más años lo que a uno le encanta, ¿verdad? Ya después, ¿qué va a pasar después del doctorado? Uno realmente no sabe, ¿verdad? Obviamente, la gente sabe que las posiciones en academia, ¿verdad? Como conseguir una posición permanente en academia es difícil haciendo investigación, pero para mí el tener unos años más ahí en los que puedo seguir haciéndolo valen la pena, digamos. Qué bonito, sí, estamos hablando de eso. Pero, de nuevo, al futuro, ¿qué es lo que ves en el futuro? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? O sea, de fijo quiero seguir haciendo investigación por ahora. Creo que después del doctorado lo más posible es que busque posiciones de investigación, aunque sean de corto tiempo, digamos, como posiciones postdoctorales o posiciones de investigador temporales.
pero mi sueño realmente siempre ha sido volver acá a Costa Rica a hacer investigación acá. En la UCR. En la UCR, o digamos, podría ser también en otras universidades en Costa Rica, pero creo que siempre ha sido la UCR desde el día uno Y su alma mater, güey. Exactamente, exactamente, es mi alma mater. Entonces creo que ese de fijo, o sea, es una meta que tengo, o sea, y usualmente soy medio dado a no decir este tipo de horas, pero creo que esta vez es mejor decirlo abiertamente, que si pasa, pasa, y si no, pues no. Pero creo que ese es uno de mis sueños, definitivamente, volver y hacer investigación acá. Claro, claro, me encanta. Buenísimo. Sí. Siento que es muy noble. Siento que también le está, en cierta forma, como devolviendo a su país. O sea, todo lo que usted está aprendiendo y haciendo investigación afuera, mae, siento que eso es muy bonito, que traerlo, digamos, de vuelta Claro. y give back. Exactamente, exactamente. Sí, sí, exactamente. Creo que eso es una parte que me motiva montones. Creo que dar clases, hacer investigación afuera tiene una componente bonita que es que estás con la gente que usualmente está en la frontera, ¿verdad? Del conocimiento, como la gente que está ahí, ¿verdad? Como descubriendo las cosas nuevas de todos los días. Pero creo que hay algo muy bonito de volver acá y de hacer investigación desde acá y demostrar que sí se puede. De hecho, Digamos, de hecho. O sea, para mostrar un botón, aquí hay mucho potencial. No dudo que hayan más personas montones. que estén, ¿verdad? Súper mordidas y les cuadre la vara y sí, claro, se pongan la 10. Hay montones de ticos súper talentosos, de verdad. O sea, por todo lado. Si me pongo a tirar shoutouts, duro mucho tiempo, pero hay montones de ticos súper, súper talentosos, de verdad, allá afuera, que yo sé que de fijo la física de Costa Rica tiene muchísimo futuro. No necesariamente en mí, ¿verdad? Pero sí, entonces sí. Ojalá, o sea, yo siento que hay un futuro bonito para la física de Costa Rica. Qué lindo. Se me olvidó preguntarles si, bueno, hablando de esto, de costos y tiempo y recursos, ¿tuvo becas al ir a Perimeter o a esto ahora del doctorado? Sí, digamos, para cuando hice la maestría, sí. Esa maestría es una maestría como fully funded. Oh, qué bueno. Ajá, exactamente. Oh, qué bueno. Entonces, sí, porque eso también es otra restricción, digamos, de fijo no era como que yo tenía los fondos como para costear estas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, la maestría fue fully funded. Y después, el programa de doctorado, como funcionan los programas de doctorado en la mayoría de lugares. Que usted tiene que bretear. Exacto, exactamente. O sea, yo soy estudiante de doctorado hasta hace muy poco. Todo el tiempo anterior de los 3 años, yo nada más era un empleado de la U que hacía investigación, ¿verdad? Un empleado que hace investigación. También doy cursos allá también, pero no como acá en la UCR, que sí era como el profe del curso, sino que allá es como una componente más de asistente del curso, ¿verdad? Como, como sesiones de resolver problemas o revisar cosas por el estilo, ¿verdad? Pero eso no toma mucho tiempo, una clase por semana o algo por el estilo, y después el resto de tiempo en investigación. Entonces eso, pues, ayuda a que uno no tenga que pagar nada y simplemente ellos te pagan un salario, ¿verdad? Por estar allá. Qué bueno, man, me encanta. Tengo una pregunta icónica que quiero seguir haciendo para los invitados, pero antes de eso voy a hacer la que pensé que iba a hacer, pero que me gusta y me gustaría... Ok, usted es físico teórico y quizás sabe un montón más, muy probablemente sabe muchísimo más acerca de tal vez la naturaleza del universo, digamos, que tal vez mucha gente, ¿verdad? O sea, tal vez, ¿verdad? Sabiendo quarks y atoms y todo esto. So, mi pregunta es, ¿cómo ha esto cambiado o de alguna manera su cosmología, digamos, su visión de ver el mundo, Dios, para qué estamos aquí, cuál es el propósito? Ma, qué interesante. ¿Creen Dios? Sí, ma, y voy a empezar desde atrás antes. Creo que si te acuerdas del Fabián que vos conocías en el cole, o sea, era la persona atea totalmente, ¿verdad? Súper escéptica. Exacto, súper escéptica. Y creo que eso nunca se me quitó, ¿verdad? Creo que eso es algo con lo que siempre voy a tener. Me encanta. ¿Verdad? Creo que siempre voy a ser una persona muy escéptica y una persona que definitivamente le cuesta muchísimo como la componente humana, ¿verdad? Como la componente de entender la religión como algo en lo que tengo que escuchar de un humano, lo que me está tratando de decir, claro, ¿verdad? Porque se puede tergiversar. Exacto, como que eso me cuesta montones, o sea, pero sí, para responder la pregunta de manera puntual, ahora sí creo en Dios, interesantemente. Ok. Comparado a cuando estaba en el cole. ¿Cómo fue eso? Mae, creo que a través de cuando fui creciendo, simplemente fue un lugar a donde encontré refugio, por así decirlo, ¿verdad? De momentos muy turbulentos. Creo que es una forma muy humana también, ¿verdad? De llegar a
a esa conexión, ¿verdad? O a decir algo así como una zona de refugio donde uno encuentra un lugar donde sentirse como que uno no está solo, ¿verdad? ¿Ok? Independientemente de que alguien crea que es o no, ¿verdad? Independientemente de la opinión que alguien tenga sobre la religión, yo creo que la religión es algo muy humano. Sí. Y algo muy natural, ¿verdad? O sea, como que creo que los humanos siempre, en donde sea que los observemos, tenían algún tipo de creencia, ¿verdad? Porque creo que es algo muy humano. Entonces creo que mi caso, pues, fue por ahí, ¿verdad? También, creo que conocí gente que me mostró una versión que me parecía menos, corrosiva, por así decirlo, ¿verdad? Shout out a Coco, Irene. Qué bueno. Sí, creo que me mostraron una versión menos corrosiva de lo que yo estaba acostumbrado, que me hizo verlo como más potable, de cierta forma. Y entonces creo que para mí no va en contra, ¿verdad? O sea, como mucha gente dice como, es que cuando la gente es los científicos, ninguno cree en Dios. Y pues creo que puede ser que sí haya una correlación ahí positiva, ¿verdad? O sea, creo que sí haya como una correlación entre la gente que está en ciencia, pero no tan grande como uno cree. O sea, he conocido montones de personas en este espacio que también tienen creencias, ¿verdad? Qué interesante. Sí. O sea, y no sé, creo que para mí una cosa no va en contra de la otra. Ahora, claramente hay muchas cosas que me cuestan, ¿verdad? No estoy diciendo que no. Y hay cosas en las que no creo 100%, Ajá, ¿verdad? O buenísimo. sea, exactamente. Pero, por ejemplo, no soy creacionista, nada más quiero dejarlo en el record, ¿verdad? Ok. O sea, a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Como creo que también hay muchas cosas abiertas a interpretación y lo que sea, ¿verdad? Pero sí siento que ahora me siento más cercano a algo como creyente, digamos, que cuando estaba en el cole, que definitivamente no era creyente en absoluto. Sí. Entonces fue algo al revés, ¿verdad? Porque yo conocí y esa fue la última vez, digamos, que lo vi. Y entonces me parece muy chiva ver ese cambio. Sí. Sí, es muy interesante. Yo creo que es interesante, porque sí, más bien es como al revés, ¿verdad? Creo que pasé por esa etapa en el cole en el que tuve como esa etapa y ya después se me fue. Ok. Sí. Entonces, como para ahondar un poquito más, entonces sí crees que hay como algo más allá, digamos, que podemos llamar Dios, y que interviene de vez en cuando y que hace cosas. Y... Sí, con mis momentos de dificultad, obviamente, ¿verdad? Como te digo, o sea, siempre creo que voy a struggle con eso, como con mis momentos, pero sí, digamos que sí. Ok. Qué bueno, qué chido, mae, me encanta. Sí. Le he preguntado esto a varias gente y me encanta como ver esas perspectivas, digamos, de diferentes puntos de vista, ángulos, vivencias. Y pues sí, el suyo de fijo es muy importante. Es muy interesante. Ok. Y pues aquí creo que ya va a la última pregunta que quiero hacer como, ¿verdad? De nuevo, un hábito. ¿Qué es la experiencia más rajada que ha tenido usted en su vida? La experiencia más rajada, interesantemente, no es nada de física. Ok, buenísimo. ¿Okay? Creo que se me viene a la mente un momento particular que lo tengo como, digamos, escrito en mi mente, por así decirlo, como que simplemente no puedo borrármelo. Creo que fue como un momento en el que yo dije, madre, ¿qué estoy viviendo? Ya me explico. Fue en noviembre de hace 2 años, ¿verdad? En el que fui a visitar a la familia de mi amigo en la India. Oh. Mi amigo, colega, coescritor del paper de El No Ergódico. Fui a visitar a la familia de él y me acuerdo que en un momento estábamos en una playa súper remota en el sur de la India y nos fuimos a caminar por las piedras, ¿verdad? Y me acuerdo que yo nada más en ese momento como que me golpeó lo que estaba pasando. Me explico, como que yo dije, estoy en una playa remota en el sur de la India. Se veía el cielo, de la verdad, los cielos más estrellados que he visto en mi vida por completo, ¿verdad? Y creo que, no sé, como que es un momento que me impactó demasiado. Como no solo significaba algo precioso naturalmente para mí, sino que también era como todo lo que he vivido que me ha llevado hasta este momento. Claro. Por así decirlo, ¿verdad? O sea, como que todas las decisiones, incluso las decisiones de física, ¿verdad? De haber estudiado física, de haber hecho la maestría, de haber hecho el doctorado en ese lugar particular, me llevaron a ese punto en particular. Y no sé, nada más me acuerdo que ese momento, digamos, me trae muchísima paz, ¿verdad? Como que ese momento siempre me transporta a un lugar muy bonito. Y entonces, por más de que sea como tal vez no algo tan loco o un evento así, como que ese momento es creo que uno de los momentos más rajados de mi vida.
Wow. Sí. Sí, no, he escuchado de varias gente también. Bueno, yo escucho mucho de estas barras de budismo zen y barras así. Estoy muy metido en el ride. Sí. Y sí he visto que hay varias gente que ha tenido como esos momentos donde dicen, yo no sé por qué, pero mae, yo vi ahí a la distancia, en el atardecer, un barco, mae, y se movió, y ese momento cambió mi vida para siempre. O sea, Qué loco, ¿verdad? Sí, como que dije ¿cómo es que el agua refleja todo eso? Qué lindo se ve, what the fuck, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? O sea, Exactamente. La realidad existe. Sí, qué loco, ¿verdad? Creo que eso es... Creo que es algo así para mí, como que tal vez no puedo ni siquiera poner en palabras por qué fue tan rajado. ¿Sí me explico? Pero fue así. Fue así de rajado. Exacto. Exactamente. Mae, buenísimo. Muchas gracias por el tiempo, realmente. Mano, no gracias sé. a vos. Gracias a vos por la invitación. No, qué tal es volvernos a ver. Y de ahí sí, ojalá cuando vuelva de Alemania y seguir como ahí catching up. Claro. Sí, lo estoy dejando en record para que lo haga. ¿No? Sin duda. Buenísimo. Bueno, buena nota. Tanis, Sí. estamos. Casi se cae. Muy bien. Si querés conocer a más gente rajada, puedes seguirnos en Instagram y TikTok como Rajado Podcast.